Hola, hola, mi gente hermosa. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo turco. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén listos porque hoy tenemos una bomba, una verdadera explosión de noticias que va a sacudir los cimientos del fandom. Agárrense fuerte porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han escuchado bien. Los dos nombres que todos amamos, que nos hicieron suspirar con cada capítulo de Senkalkapm, que nos robaron el corazón con su química innegable, Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían haber tenido un encuentro secreto a solas. Así es, la información que les traigo hoy es de esas que te dejan pensando, de esas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber. Antes de que nos sumerjamos en esta jugosa información, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Les prometo que siempre les traeremos las noticias más frescas y los chismes más calientes del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, fuentes cercanas y por supuesto, muchísima emoción. Comencemos. Como todos sabemos, Hande y Kerem formaron una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su romance traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Desde el momento en que se confirmó su relación, sus fans en todo el mundo celebraron su unión. Sus fotos juntos eran pura felicidad, sus miradas puro amor. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero como en muchos cuentos de hadas, la historia tuvo un final inesperado. Después de un tiempo juntos, la noticia de su ruptura cayó como un balde de agua fría sobre sus fans. Nadie podía creerlo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se separaban? Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos decían que la presión mediática era demasiado, otros que sus apretadas agendas les impedían mantener una relación saludable. Hubo rumores de infidelidades, de desacuerdos irreconciliables. En fin, un mar de teorías que intentaban explicar lo inexplicable. Ambos guardaron silencio sobre los motivos de su separación, manteniendo un perfil bajo y respetando su privacidad. Con el tiempo ambos siguieron adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y en sus proyectos personales. Hande continuó cosechando éxitos en la actuación, consolidándose como una de las actrices más populares y talentosas de Turquía. Kerem también siguió trabajando arduamente, explorando nuevos roles y demostrando su versatilidad como actor. Pero a pesar del tiempo transcurrido, el cariño y la admiración que sus fans sienten por ellos como pareja nunca desapareció. Las redes sociales seguían llenas de mensajes de esperanza, de peticiones para que volvieran a estar juntos. El hashtag #Anker sigue siendo trending topic en muchas ocasiones, demostrando que el amor que se profesan como personajes y como personas reales, sigue vivo en el corazón de sus seguidores. Y es precisamente ese cariño, esa esperanza, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre un posible reencuentro. Y aquí es donde entra la bomba que les prometí al principio del vídeo. En los últimos días han surgido fuertes rumores sobre un posible encuentro secreto a solas entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La información, como suele suceder en estos casos, proviene de fuentes cercanas a ambos actores. Estas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato para proteger su privacidad, aseguran que Hande y Kerem se habrían reunido en un lugar discreto, lejos de las miradas curiosas de los paparazzi y de los fans. ¿Cuál fue el motivo de este encuentro? Esa es la pregunta del millón. Las fuentes no ofrecen detalles específicos, pero sugieren que podría tratarse de una conversación pendiente, de un intento por aclarar malentendidos o, incluso, de la posibilidad de reavivar la llama del amor. Imagínense la escena. Hande y Kerem, sentados frente a frente en un ambiente tranquilo y relajado, hablando de todo lo que ha pasado desde su separación. Tal vez recordando los buenos momentos que vivieron juntos, tal vez reflexionando sobre los errores que cometieron. Quizás simplemente intentando entender qué fue lo que salió mal. Claro que, como toda información no confirmada, hay que tomarla con pinzas. No podemos asegurar al 100% que este encuentro realmente haya ocurrido. Sin embargo, la insistencia de las fuentes y la credibilidad que les otorgan algunos medios de comunicación turcos han hecho que esta noticia se convierta en el tema del momento. Ahora bien, ¿qué significaría este encuentro si realmente se confirma? ¿Sería el preludio de una reconciliación? ¿O simplemente una charla amistosa para cerrar un capítulo de sus vidas? La verdad es que solo Hande y Kerem lo saben. Pero como fans, no podemos evitar soñar con la posibilidad de verlos juntos nuevamente. Su química en pantalla era innegable, su conexión era palpable.
Y aunque el tiempo haya pasado, muchos creen que el amor entre ellos sigue latente. Por supuesto, también hay que ser realistas. Una reconciliación no es fácil. Requiere de mucho trabajo, de mucha comunicación y sobre todo, de mucho amor. Ambos han seguido adelante con sus vidas y han construido nuevas relaciones. Hande, por ejemplo, está saliendo actualmente con Hakan Sabank, un empresario turco. Su relación parece ir viento en popa y se les ve muy felices juntos. Kerem, por su parte, también ha sido relacionado con varias mujeres, aunque ninguna relación ha sido confirmada oficialmente. Se le ha visto en compañía de actrices y modelos, pero hasta el momento no ha encontrado a la persona que le robe el corazón como lo hizo Hande. Entonces, ¿qué podemos esperar de este supuesto encuentro secreto? Tal vez nada. Tal vez solo sea una conversación entre dos personas que alguna vez se amaron y que quieren cerrar ese capítulo de sus vidas de la mejor manera posible. O tal vez, quién sabe, sea el inicio de una nueva etapa en su relación. Lo que sí podemos asegurar es que esta noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Hande y Kerem están divididos. Algunos se aferran a la esperanza de una reconciliación, mientras que otros prefieren ser cautelosos y no ilusionarse demasiado. En cualquier caso, la noticia ha servido para recordar el gran impacto que tuvo su relación en el mundo del espectáculo. Hande y Kerem se convirtieron en un fenómeno global, gracias a su talento, a su carisma y por supuesto, a su amor. Su historia, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y es precisamente ese amor, ese cariño, lo que hace que sigamos hablando de ellos, que sigamos especulando sobre su futuro. Porque al final del día, todos queremos creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo los posibles escenarios de este encuentro secreto. Si realmente se produjo, ¿en qué ambiente se desarrolló? ¿Fue una conversación tensa y cargada de reproches? ¿O un encuentro amigable y lleno de nostalgia? Es difícil saberlo con certeza, pero podemos imaginar que ambos estaban nerviosos y expectantes. Después de todo, ha pasado mucho tiempo desde su separación y muchas cosas han cambiado en sus vidas. Tal vez Hande aprovechó la oportunidad para hablarle a Kerem sobre su relación con Hakan Sabank, para explicarle cómo se siente y para dejarle claro que está feliz con su nueva pareja. O tal vez, por el contrario, le confesó que todavía siente algo por él y que le gustaría intentarlo de nuevo. Kerem, por su parte, también podría haberle hablado a Hande sobre sus sentimientos, sobre sus proyectos y sobre sus planes para el futuro. Tal vez le haya expresado su arrepentimiento por los errores que cometió en el pasado y le haya pedido una segunda oportunidad. O tal vez simplemente se hayan limitado a hablar de temas generales, a recordar anécdotas divertidas y a ponerse al día sobre sus vidas. En cualquier caso, es probable que haya sido un encuentro emotivo y significativo para ambos. Pero más allá de las especulaciones, es importante recordar que Hande y Kerem son dos personas adultas y libres de tomar sus propias decisiones. Tienen derecho a rehacer sus vidas y a encontrar la felicidad donde mejor les parezca. Si deciden reconciliarse, estaremos felices por ellos. Y si deciden seguir caminos separados, también lo respetaremos. Lo importante es que ambos sean felices y que encuentren la paz interior. En definitiva, la noticia de este supuesto encuentro secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha generado una gran expectación en el mundo del espectáculo turco. Los fans de la pareja se aferran a la esperanza de una reconciliación, mientras que otros prefieren ser cautelosos y no ilusionarse demasiado. Solo el tiempo dirá qué sucederá en el futuro. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que ocurra. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber su opinión. Bueno, mi gente hermosa, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recapitulando un poco, hoy les traje la bomba de que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían haber tenido un encuentro secreto a solas. Una noticia que ha revolucionado las redes sociales y ha despertado la esperanza de muchos fans que sueñan con una reconciliación. Analizamos los posibles escenarios de este encuentro y reflexionamos sobre el impacto que tuvo su relación en el mundo del espectáculo. Como siempre, les agradezco enormemente por su apoyo y por su compañía. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y por la que cada día me siento más motivada a traerles las noticias más frescas y los chismes más calientes del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un like. Me ayuda muchísimo. Y si tienen alguna opinión, alguna sugerencia o alguna pregunta, no duden en dejarla en los comentarios. Me encanta leerlos y responderles.
Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Les prometo que siempre les traeremos contenido de calidad y que nunca los defraudaremos. Recuerden, mi gente hermosa, que la vida es demasiado corta para no disfrutarla al máximo. Así que rían, amen, sueñen y no dejen que nada ni nadie les robe la felicidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, sigan amando a Anker, pase lo que pase. Porque el amor, al final, siempre triunfa. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero, esperen. Que la cosa no termina aquí. Porque la noticia de este posible encuentro secreto ha desatado una verdadera tormenta en el mundo del espectáculo turco. Y para entender mejor el contexto de esta bomba, tenemos que profundizar un poco más en la historia de amor de Hande y Kerem, en los detalles de su ruptura y en las consecuencias que tuvo en sus vidas y en sus carreras. Retrocedamos en el tiempo. Recuerden cómo nos enamoramos de Hande y Kerem en Senkalkam. Su química era eléctrica, sus miradas incendios, sus sonrisas, la cura a todos nuestros males. Interpretaban a Eda y Serkan, dos personajes opuestos que se atraían como imanes. Su amor en la pantalla era tan real que pronto se filtró a la vida real. Y ahí fue cuando el mundo entero enloqueció. Anker era real. El sueño de todos los fans se había hecho realidad. Las redes sociales se inundaron de fotos de Hande y Kerem juntos, disfrutando de sus vacaciones, caminando de la mano, compartiendo momentos especiales. Parecían la pareja perfecta, el ejemplo del amor verdadero. Su relación era una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Pero como ya sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y la relación de Hande y Kerem no fue la excepción. De repente, sin previo aviso, la noticia de su ruptura sacudió los cimientos del fandom. Nadie entendía qué había pasado. ¿Cómo era posible que una pareja tan enamorada se separara? Las teorías, como ya mencioné, fueron muchas y variadas. Algunos decían que la presión mediática era insoportable. Hande y Kerem eran constantemente perseguidos por los paparazzi, acosados por los fans y bombardeados con preguntas sobre su relación. Esta constante exposición pública podría haber afectado su privacidad y su tranquilidad. Otros argumentaban que sus apretadas agendas les impedían dedicar tiempo y energía a su relación. Hande y Kerem son dos de los actores más solicitados de Turquía. Ambos tienen múltiples proyectos en marcha y viajan constantemente por trabajo. Esta falta de tiempo juntos podría haber desgastado su relación. También hubo rumores de infidelidades, aunque nunca fueron confirmados. Algunos medios de comunicación turcos publicaron fotos de Kerem con otras mujeres, lo que desató la polémica y alimentó las especulaciones. Sin embargo, Hande y Kerem nunca se pronunciaron al respecto y mantuvieron un silencio absoluto sobre los motivos de su separación. Este silencio, por supuesto, no hizo más que alimentar las teorías y los rumores. Los fans intentaban encontrar respuestas en cada una de sus apariciones públicas, en cada una de sus publicaciones en las redes sociales. Analizaban sus miradas, sus gestos, sus palabras, buscando pistas que les revelaran la verdad. Pero Hande y Kerem se mantuvieron firmes en su decisión de proteger su privacidad. No revelaron los motivos de su separación y siguieron adelante con sus vidas. Ambos se enfocaron en sus carreras y en sus proyectos personales. Hande continuó cosechando éxitos en la actuación. Participó en varias series y películas, demostrando su talento y su versatilidad como actriz. Se consolidó como una de las actrices más populares y talentosas de Turquía, ganando el reconocimiento del público y de la crítica. Kerem también siguió trabajando arduamente. Exploró nuevos roles y demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Se convirtió en uno de los actores más respetados y admirados de Turquía, recibiendo numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. A pesar del tiempo transcurrido, el cariño y la admiración que sus fans sienten por ellos como pareja nunca desapareció. Las redes sociales seguían llenas de mensajes de esperanza, de peticiones para que volvieran a estar juntos. El hashtag #Anker sigue siendo trending topic en muchas ocasiones, demostrando que el amor que se profesan como personajes y como personas reales, sigue vivo en el corazón de sus seguidores. Y es precisamente ese cariño, esa esperanza, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre un posible reencuentro. Los fans se aferran a la idea de que Hande y Kerem están destinados a estar juntos y que tarde o temprano volverán a encontrarse. Ahora bien, ¿qué tan probable es una reconciliación entre Hande y Kerem? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Ambos han seguido adelante con sus vidas y han construido nuevas relaciones. Hande, como ya mencioné, está saliendo actualmente con Hakan Sabank, un empresario turco. Su relación parece ir viento en popa y se les ve muy felices juntos.
Se les ha visto viajando juntos, disfrutando de cenas románticas y compartiendo momentos especiales. Parece que Ande ha encontrado la felicidad al lado de Hakan. Kerem, por su parte, también ha sido relacionado con varias mujeres, aunque ninguna relación ha sido confirmada oficialmente. Se le ha visto en compañía de actrices y modelos, pero hasta el momento no ha encontrado a la persona que le robe el corazón como lo hizo Ande. Algunos dicen que Kerem todavía está enamorado de Ande y que no ha podido superarla. Otros creen que simplemente está disfrutando de su soltería y que no está buscando una relación seria. Entonces, ¿qué podemos esperar de este supuesto encuentro secreto? ¿Será el inicio de una nueva etapa en su relación? ¿O simplemente una conversación entre dos personas que alguna vez se amaron y que quieren cerrar ese capítulo de sus vidas de la mejor manera posible? Para responder a estas preguntas, tenemos que analizar un poco más a fondo la personalidad de Ande y Kerem. Ambos son personas inteligentes, sensibles y con un gran corazón. Son conscientes del impacto que tuvo su relación en el mundo del espectáculo y del cariño que les tienen sus fans. Es posible que Ande y Kerem hayan decidido reunirse para hablar sobre su pasado, para aclarar malentendidos y para cerrar heridas. Tal vez quieran dejar atrás los rencores y los resentimientos y construir una relación de amistad. También es posible que Ande y Kerem hayan decidido reunirse para explorar la posibilidad de una reconciliación. Tal vez se hayan dado cuenta de que todavía sienten algo el uno por el otro